Bienvenidos. En este análisis vamos a sumergirnos en un cambio de paradigma fascinante sobre cómo entendemos la neurodiversidad en los entornos educativos, centrándonos específicamente en el problema de la doble empatía. Para empezar, pensemos en esta escena, una que seguro resuena con muchos educadores y estudiantes. Es un momento clásico de desconexión. Pero, ¿qué está pasando realmente aquí? Vamos a analizarlo. Y bueno, a simple vista podríamos pensar que es solo un problema de comunicación, ¿no? Que la falla, por así decirlo, está en el estudiante. Sin embargo, la investigación más reciente nos muestra una realidad bastante más compleja, una que es relacional. Es que estas confusiones son súper comunes. Nacen de mirar la comunicación autista con, digamos, unos lentes neurotípicos. Esto levanta barreras no solo para conectar, sino para el aprendizaje mismo, porque al final se está juzgando una manera de ser en lugar de intentar comprenderla. Por muchísimo tiempo, la idea predominante era que el problema estaba localizado únicamente dentro de la persona autista. Punto. Pero, afortunadamente, esa visión está siendo desafiada. Ahora estamos empezando a verlo desde un marco mucho más relacional. Y miren, esta tabla lo deja clarísimo. Este es el choque de dos mundos. Por un lado, el viejo modelo del déficit y por otro, el marco de la doble empatía. Lo revolucionario de esto es que la responsabilidad ya no recae en una sola persona, sino en la interacción, en ese puente que se intenta construir entre dos formas de experimentar el mundo. Esta idea, que es bastante reciente, la propuso el sociólogo autista, el Dr. Damian Milton, por allá en 2012. Y lo que él dice es que, el problema no es que la persona autista no tenga empatía, para nada. Es más bien una brecha mutua, en ambas direcciones. Ambos lados, en realidad, están haciendo un esfuerzo por entenderse. Y esto no es solo una teoría bonita, ¿eh? Hay datos que lo respaldan. En un estudio súper interesante, se vio que cuando se comunicaban autistas con autistas o neurotípicos con neurotípicos, la información fluía casi a la perfección. ¿La sorpresa? Cuando mezclaron los grupos, la precisión se desplomó. Ahí es donde se ve la brecha claramente. Ok, entonces, si ya establecimos que el problema está en la interacción, la pregunta lógica es, ¿de dónde viene esa desconexión? Bueno, en el aula podemos identificar dos fuentes principales. La primera tiene que ver con cómo se procesa el lenguaje. Imaginen que unos hablan en un dialecto muy literal, directo, sin rodeos, y otros usan constantemente metáforas, indirectas y sarcasmo. Es natural que haya choques, es literalmente un campo minado de malentendidos. La segunda fuente es el mundo sensorial. Para una persona no autista, un salón de clases con luces fluorescentes, el murmullo de fondo, varias cosas pasando a la vez es normal, pero para una persona autista, ese mismo ambiente puede ser una agresión. Es como tratar de tener una conversación tranquila en medio de un concierto de rock a todo volumen. Simplemente la energía cognitiva se agota. Pero lo bueno de todo esto es que entenderlo no es solo para quedarse en la teoría. Nos da herramientas, una especie de mapa para construir puentes, estrategias muy concretas que podemos llevar ya mismo al salón de clases. Entonces, el gran reto para los educadores es cómo llevamos esta teoría a la práctica del día a día. Cómo creamos un espacio donde todos puedan aprender, reconociendo que la comunicación es una calle de doble vía. Y el primer paso, claro, empieza con quien está al frente, el educador. Seas neurotípico o autista, la clave está en ser flexible, en adaptar la propia forma de comunicar, entendiendo que no hay una sola manera correcta de hacerlo. Y pensemos un momento, ¿qué pasa si quien educa es autista? Bueno, en ese caso, estos principios son todavía más cruciales. Poner las reglas de comunicación sobre la mesa desde el principio crea un ambiente donde sus propias necesidades se respetan, y eso al final evita el desgaste y beneficia el aprendizaje para todos. Pero esto no se queda solo en la relación entre docente y estudiante. La idea es llevarlo a los mismos compañeros. Es enseñar a toda la clase a comunicarse a través de sus diferencias, a verlas no como un obstáculo, sino como algo natural y enriquecedor. Y que quede claro, aplicar este marco no es solo para que nos entendamos mejor. Los efectos van mucho más allá, tocando directamente el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes. Miren este dato de un estudio del 2021. En las escuelas que empezaron a trabajar con estos principios, se reportó una reducción de nada menos que el 64% en la ansiedad social de sus estudiantes autistas. 64%. Y tiene todo el sentido del mundo. Cuando se quite esa presión constante de tener que actuar como alguien que no eres, de ajustarte a normas que no te son naturales,
Pues se libera una cantidad enorme de energía mental, energía que ahora sí se puede usar para lo que importa, aprender. Y aquí llegamos al último paso, que es quizás el más importante. Es cambiar los lentes por completo. Dejar de buscar déficits para empezar a reconocer y, más importante, a potenciar las fortalezas, como la atención monotrópica, esa increíble capacidad de sumergirse de lleno en un tema, o ese fuerte sentido de la justicia que muchas veces los caracteriza. Al final, todo esto nos deja con una pregunta fundamental, una que cada persona involucrada en la educación debería hacerse. En nuestras aulas, ¿qué estamos priorizando? ¿Buscamos que todos se conformen a un mismo molde social o estamos de verdad construyendo un espacio para el entendimiento mutuo y real? La respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo.